Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí otra vez, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, ni de sus looks impecables en la alfombra roja. No, hoy vamos a explorar algo mucho más íntimo. Vamos a diseccionar una noche en particular, una noche en la que Demet fue fotografiada en lágrimas. Sí, lágrimas. ¿Qué habría podido causar semejante tristeza en la radiante Demet? ¿Qué secreto oscuro se escondía detrás de esas lágrimas? Prepárense porque vamos a investigar a fondo, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor. Vamos a intentar descifrar el misterio detrás de las lágrimas de Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, vamos al grano. La noche en cuestión. Fue hace algunos meses, después de la finalización de una de sus series más exitosas. Demet fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, acompañada por un amigo cercano. Hasta ahí, todo normal. Pero, oh sorpresa. Los paparazzi la capturaron con el rostro desencajado, los ojos rojos e hinchados, y las mejillas resbalando por lágrimas. Las imágenes se viralizaron rápidamente, desatando una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué había pasado? ¿Una pelea con su pareja en ese momento? ¿Problemas familiares? ¿Estrés por el final de la serie? ¿O algo mucho más profundo y oscuro? La primera teoría que surgió fue, obviamente, la más obvia: problemas amorosos. Demet, en ese momento, estaba saliendo con un reconocido empresario turco. Los rumores de una relación tormentosa eran persistentes. Se decía que eran una pareja muy apasionada, pero también muy volátil, con constantes peleas y reconciliaciones dramáticas. Podría ser que esa noche hubieran tenido una fuerte discusión que la dejara devastada. Esta teoría, aunque plausible, parecía demasiado simple. Demet es una mujer fuerte y decidida. Si bien es cierto que el amor puede doler, no parecía propio de ella derrumbarse de esa manera por una simple pelea de pareja. Además, fuentes cercanas a la actriz negaron rotundamente que hubiera habido alguna crisis importante en su relación en ese momento. Según estos informantes, la pareja, aunque joven, estaba atravesando un buen momento, planeando incluso futuras vacaciones y hablando de proyectos en común. La segunda teoría que cobró fuerza fue la relacionada con el final de la serie. Demet había invertido mucho tiempo y energía en ese proyecto. Había creado un vínculo muy especial con sus compañeros de reparto y con todo el equipo de producción. El final de la serie podría haber significado una gran pérdida para ella, una especie de duelo por la despedida de un capítulo importante de su vida. Esta teoría tenía más sentido. Demet siempre ha demostrado ser una persona muy sensible y emocional. Es fácil imaginarla sintiendo una profunda tristeza por el fin de algo que le significaba tanto. Además, el estrés y la presión de grabar una serie durante largos meses pueden pasar factura a cualquiera. La extenuante agenda de grabaciones, las largas horas de trabajo, la constante presión por mantener la imagen pública y la dificultad de separar la vida personal de la profesional, podrían haber convergido en un punto de quiebre emocional para la actriz. Pero, aún así, algo no encajaba. Las lágrimas de Demet parecían ir más allá de la simple tristeza por el final de un proyecto. Parecían lágrimas de dolor profundo, de angustia, de desesperación. No eran las lágrimas de quien se despide de un trabajo, sino las de alguien que enfrenta una crisis personal severa. Era evidente que algo más estaba ocurriendo. Fue entonces cuando empezaron a surgir rumores más oscuros. Rumores sobre problemas familiares, sobre secretos del pasado que volvían a atormentarla, sobre presiones profesionales que la estaban ahogando. Algunos incluso llegaron a especular sobre problemas de salud, tanto físicos como mentales. El mundo del espectáculo, con su ritmo frenético y sus exigencias implacables, puede ser un caldo de cultivo para el estrés, la ansiedad y la depresión. Era inevitable que algunos especularan sobre esta posibilidad. Uno de los rumores más persistentes hablaba de un conflicto familiar no resuelto. Se decía que Demet mantenía una relación distante con algunos miembros de su familia, y que esa noche había recibido una noticia devastadora relacionada con ellos.
Otros afirmaban que había descubierto un secreto familiar que la había dejado completamente destrozada. Las familias, por más unidas que parezcan desde fuera, a menudo albergan secretos y rencillas que pueden resurgir en los momentos más inesperados. La vida personal de Demet, como la de cualquier figura pública, estaba sujeta a un escrutinio constante, y cualquier anomalía en su comportamiento era interpretada como una señal de problemas mayores. Estos rumores sobre conflictos familiares eran alimentados por la conocida historia personal de Demet. Criada en una familia modesta, la actriz había trabajado duro desde joven para alcanzar el éxito. Se sabía que mantenía una relación cercana con su madre y sus hermanos, pero también se rumoreaba sobre tensiones con otros miembros de la familia. La presión de mantener a sus seres queridos, combinada con el peso de la fama, podría haber generado fricciones y resentimientos. Otra teoría que circuló, aunque menos difundida, se centraba en posibles problemas de salud. El agotamiento físico y mental provocado por el trabajo constante podría haber afectado el bienestar de Demet, dejándola vulnerable a enfermedades o crisis de ansiedad. El ritmo de vida de una estrella de televisión es implacable, con jornadas interminables, viajes constantes y una exposición mediática constante. No era descabellado pensar que Demet estuviera sufriendo las consecuencias de este estilo de vida. Además, la presión de mantener una imagen perfecta ante el público podría haber contribuido a su malestar emocional. Las actrices, en particular, son sometidas a un escrutinio constante sobre su apariencia física, su peso y su estilo de vida. Esta presión puede generar inseguridades y trastornos de la alimentación, afectando su salud mental y emocional. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada. Demet se mantuvo hermética sobre el tema. Nunca habló públicamente sobre lo que había sucedido esa noche. Se limitó a sonreír a las cámaras y a seguir adelante con su vida. En sus escasas declaraciones a la prensa, Demet se mostró evasiva y prefirió hablar de sus proyectos profesionales, evitando cualquier referencia a su vida personal. Esta actitud solo contribuyó a alimentar aún más las especulaciones y los rumores. Algunos medios de comunicación intentaron contactar a personas cercanas a la actriz para obtener más información, pero todos se negaron a hablar públicamente. El silencio generalizado solo sirvió para reforzar la idea de que algo grave había ocurrido, y que Demet estaba intentando proteger su intimidad y la de su familia. Pero las imágenes de sus lágrimas quedaron grabadas en la memoria de sus fans. Una mancha en su imagen perfecta, una grieta en su armadura de estrella de televisión. La vulnerabilidad que mostraban esas fotografías contrastaba fuertemente con la imagen de mujer fuerte y exitosa que Demet proyectaba habitualmente. Esta contradicción generó aún más interés y debate entre sus seguidores. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez Demet prefiera mantener ese secreto guardado bajo llave para siempre. Es su derecho a la privacidad y debemos respetarlo. La vida personal de una celebridad no es un libro abierto, y no tenemos derecho a exigir explicaciones sobre sus momentos de vulnerabilidad. Pero lo que sí sabemos es que detrás de la sonrisa radiante y el éxito profesional, se esconde una mujer de carne y hueso, con sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades y sus propios dolores. Demet Özdemir no es una excepción a esta regla. Su trayectoria profesional, marcada por el esfuerzo y la perseverancia, no la exime de sufrir los mismos problemas y angustias que cualquier otra persona. Y eso, en cierto modo, la hace aún más humana y aún más admirable. Porque a pesar de todo, Demet ha sabido levantarse, seguir adelante y seguir brillando con luz propia. Su capacidad de resiliencia y su determinación para superar los obstáculos son un ejemplo para muchos. En resumen, hoy hemos explorado una de las noches más enigmáticas de la vida de Demet Özdemir, una noche marcada por lágrimas y especulaciones. Hemos analizado las posibles causas de su tristeza, desde problemas amorosos hasta conflictos familiares, pasando por el estrés profesional. Aunque no hemos podido llegar a una conclusión definitiva, hemos podido vislumbrar la vulnerabilidad que se esconde detrás de la imagen de estrella de televisión. Hemos explorado las diversas teorías que surgieron a raíz de las fotografías de Demet llorando, desde los problemas amorosos hasta los conflictos familiares y el agotamiento profesional. Hemos analizado la información disponible y hemos intentado separar los hechos de las especulaciones. Aunque no hemos podido resolver el misterio, hemos logrado comprender mejor la complejidad de la vida de una celebridad y la presión a la que están sometidas constantemente. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay personas reales con sentimientos y emociones.
Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad. No debemos juzgarla ni criticarla por sus momentos de vulnerabilidad. En lugar de eso, debemos mostrar empatía y comprensión. Gracias de verdad por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Y recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de glamour y misterio, pero también de drama y sufrimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de las lágrimas de Demet? ¿Creen que se trató de un problema amoroso, un conflicto familiar o simplemente estrés profesional? Dejen sus teorías y comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y explorar nuevas perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde más de lo esperado. Manténganse sintonizados para más chismes y revelaciones del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.